¿Qué dice? No. A veces hay dudas en los fieles, creo que por ir a diferentes parroquias que se ve eso, de cuando se da la comunión. ¿Está bien que el fiel tome la comunión o es el sacerdote el que debe dar la comunión? Lo que está pedido es que se dé. Porque, y el sacerdote puede recibirlo sí en la boca o en la mano, ¿no? Pero siempre que lo reciba, pues puede llevarlo a la boca si es en la mano. O sea, que no se pierda, o sea, que no se tome de una bandeja. Porque el gesto que Jesús que hizo, tomó el pan, anunció la plegaria de bendición, lo partió y lo dio. Entonces era el gesto de dar es parte de los gestos de la Eucaristía, de los gestos de Jesús. Es por eso que normalmente lo da un ministro ordenado, ¿no? El sacerdote o el diácono, también se le encomienda al acólito, bueno, y ministro que se llama extraordinario tocar. Incluso la Iglesia prefiere multiplicar los ministros, aunque sean extraordinarios, para mantener el acto de dar, que, o sea, eso que algunas veces ponen ahí la bandeja y agarren como tal no es, porque ahí se pierde el acto de dar, ¿no? Hay a veces una dificultad en la comunión bajo las especies. Como tal, lo que está puesto, hay una forma que no voy a explicar, son rarísimas, porque son con una cucharita que sacar así, porque no nos ni lo sabemos hacer, pero sí, hay otro que es con unas cánulas, y otro que tiene que haber una para cada uno, o sea, siempre la comunión bajo las dos especies tiene su complejidad. Aún la forma más normal, más típica, que es dar el cáliz, hoy por hoy nosotros con nuestras higienes también empieza a traer complicaciones, ¿no? O sea, la sensibilidad moderna tiene una... Y eso que nosotros, gracias al mate, tenemos menos reparos que otras culturas, ¿no? Pero en general, generalmente nos pasamos el vaso, ¿no? Y eso que, aún entre gente que nos conocemos, así que digo, la cultura moderna hace más difícil. Entonces, si no, está por intuición, se mantiene, ¿no? El sacerdote moja la hostia en la sangre y dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Pasa que ahí hay que darla en la boca, porque no se puede estar pasando una hostia mojada en la sangre, tocar, termina. Entonces, claro, como uno, sea por eso, o sea, porque uno quiere comulgar en la boca, a veces hacen eso de que se da la hostia y van y bojan el pie. Como tal, no es lo mejor. La verdad que igual se entrega. Lo que sí no está bien es que algunas veces que se da se ponen acá una bandeja con hostia y un cáliz, al menos dar la hostia. O estar, en vez de hacer, si lo otro es distinción, ¿no? Moja y cuerpo y sangre de Cristo. Y si no da cuerpo y sangre de Cristo, aunque lo moja, lo va. Algo de dar tiene que quedar en lo posible, porque la Iglesia prefiere multiplicar ministros, ¿no? que se pierda el que se da y se recibe. Aunque Dios, la mano también es un recibir. La mano, por eso tampoco está bastante bien el que recibe en la mano esto, la pincita, se recibe, después se lleva a la boca, que es otro, un acto segundo. Pero acá es esto, porque no es un pasamanos, sino que o se recibe en la boca o se recibe en la mano. ¿Por ahí quedó? Bien. Y ahora un poquito poniendo de las puntos de iluminación de la hoja de ruta, si no la conocen, traigo más, y ahora lo traigo, no olvidé. Que es un trabajo diocesano. Yo en mi vida he participado en muchos planes pastorales de vida, ¿no? Cuando yo vine a la diócesis no pensaba hacer un plan pastoral, porque tiene un método muy específico, ¿verdad? Hay que hacer mucho el ver y juntar. Me iba dando las indicaciones, fue como salió lo de la catequesis, en parte por estos motivos fue un poco urgido, no doy en la liturgia, más caso, menos caso, las doy. Pero pidieron los sacerdotes que crear entonces se hizo este trabajo, un poco de un cierto ver de la realidad, tanto más en sus
solo como el de fe, que tiene una parte, es una mirada, dice, mirar a la realidad desde la fe, de lo que nos interesa, porque se puede hacer estudios, bueno, por otra parte están hechos, estadísticos, de cuántas casas tienen agua potable, nosotros no lo miramos. Una cierta mirada a la realidad, que subrayó cultura, familia, infancia, adolescencia, jóvenes, educación, los alejados, por ejemplo, son directamente pastoral, ¿no? Realidad social, situaciones de la iglesia. No es un trabajo estrictamente científico, porque tenemos que tener un costo en primer lugar, ¿no? Pero entre todos se puso. Y además Dios es también a partir de nuestro interés, de nuestra inquietud misionera, desde esa mirada, ¿no? Y tiene después unas pautas para la iluminación, y es un poquito lo que yo voy a desarrollar, pues tiene prioridades pastorales, que tiene una palabra. Y las pautas de la iluminación, ¿por qué pautas? Porque no es, la iluminación se hace muchas veces, pero es como unos ángulos, es decir, la iluminación se hace con todo el Evangelio, pero ahí ya se nos va. Entonces, y pusimos tres, que son las que yo quisiera un poquito trabajar con algún dato del concilio, con alguna palabra también del Papa para trabajar algo. El primero dice la elección de Dios. La primera iluminación. Es Dios el que nos elige. Y eso pone muchos ordenamientos. Incluso tiene un subtítulo: la Iglesia se constituye por la gracia de la elección. Es una gracia de Dios en Cristo y la acción del Espíritu Santo. O sea, es la primacía de Dios en ver la Iglesia. Es esta sensible, humana y divina, esta que formamos nosotros, en la cual tiene todos los límites nuestros. Pero la Iglesia nace y existe. Y la elección no es algo solamente del pasado, un día nos eligió y después nosotros funcionamos, no. Es constitutivo, estamos aquí porque el Señor mantiene su elección. Y su elección es eficaz. Los elige el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Entonces, esa mirada, quiero saber un poquito más, pero voy para adelante, voy para atrás. Produce en primer lugar es el sentido de que la Iglesia es de Dios, no es nuestra. Nos da mucha gratitud, nos tiene que dar también mucha humildad. Acá ninguno tiene, es digno. Dios no elige porque seamos buenos. En todo caso, porque nos elige, nos hace bastante bueno, ¿no? Pues es fruto de cualquier bien que tengamos, es fruto de esa elección. Ninguno tiene el monopolio acá, porque todos somos elegidos, la voluntad está en otro, nadie puede apropiarse, ¿no? Ni el Papa, ni el obispo, ni nadie. Se viene de una libertad de Dios, ¿no? Da mucha humildad, da mucha libertad. ¿No? Y también da, bueno, la obediencia a esa elección. Es la primacía de Dios en todo. Y de hecho, abajo tiene unos textos y el primer texto que tiene es de Lumen Gentium, que es lo que yo voy a tomar, es un poquito ahora. Lumen Gentium es la constitución, documento conciliar sobre la Iglesia. Y es desde cierto punto de vista el principal. ¿Por qué digo el principal? Porque el Concilio Vaticano II, un concilio que va a abarcar todo, las Sagradas Escrituras y la tradición. Y bueno, una casi de las finalidades primarias del concilio fue que la Iglesia ahondara en su propia realidad, para ser más fiel a sí misma y para más fiel en el envío. Y esta constitución dogmática sobre la Iglesia es un poco, desde ese punto de vista, es el documento, bueno, orgánico y principal de todo el concilio. Es el único, hay 4 constituciones conciliares, de 2 o 3 de ellas hay una charla mía en la página web, pero algunas nunca llegaron, ¿no? Bueno, pero en fin, son 4. La Constitución de Iglesia, la Constitución sobre la Divina Revelación, justamente sobre ese llamado y sobre la palabra de Dios, la Constitución sobre la liturgia. La Iglesia existe sobre todo en la liturgia. En cuanto a la liturgia, es la acción de la Trinidad, ¿no? Tanto en cuanto a lo que hacemos nosotros, somos también incorporados al ejercicio de Jesucristo en la liturgia. Y la cuarta, Gaudium et Spes, Iglesia y Mundo, que es la más
situada, por decir así, en el diálogo de la Iglesia y el mundo moderno. La principal es esta. Cuando empieza esta constitución, esa mirada, la Iglesia que se mirara más a sí misma desde la revelación para creer mejor en sí misma y vivir mejor su propia misión, había un punto que era importante desde el punto de vista histórico, que era el lugar del episcopado. Dado que el Vaticano I, que es el concilio anterior, 1870, había definido el lugar del Papa, su credibilidad, su primacía en la Iglesia, pero el concilio Vaticano I se cortó por la invasión de Roma por las tropas italianas. Entonces quedó en cierto modo incompleta la reflexión sobre la Iglesia, y una que se necesitaba era, bueno, el lugar de los obispos. Si había papas y después quedaban nada más que monaguillos en la Iglesia, o tiene una complejidad que por la institución de Jesucristo hay episcopado de derecho divino por Jesucristo, y en ello se articula con el primado del obispo romano. Entonces hay una problemática larga teológica que era un interés del concilio, que iba a ser casi lo más a discutir, porque fue lo que se discutió en esta Constitución. Lo interesante es que a medida que se maduró había que ver, se dijo, no podemos hablar solo de los obispos, el Papa, sin ahondar en toda la Iglesia, porque se entiende el episcopado, y entonces esto que era lo primero a discutir pasó a ser segundo. Se discutió hoy, ¿sí? Entonces se le antepuso el capítulo, va a terminar siendo el capítulo 13, porque era el primero, empezó a ser el segundo y se le antepuso, porque puede ser el capítulo 2, sobre el pueblo de Dios, sobre toda la comunidad, en la cual el episcopado tiene su misión. El pueblo de Dios, que no hay que entenderlo en un sentido, digamos, democrático, el pueblo y las autoridades, no, porque los obispos son pueblo de Dios, o sea, sino el pueblo que Dios elige, no en un sentido de la reivindicación frente a los obispos, no, es porque es pueblo de Dios, porque Dios lo hace suyo, y todo el pueblo, por el llamado a la fe, por el bautismo y la confirmación, es consagrado como pueblo sacerdotal, profético, toda la misión del pueblo de Dios, los sacramentos y la pertenencia a este pueblo propiamente, los bautizados, los que están en la fe católica y en la comunión con los obispos y el Papa, de algún modo el ordenamiento de toda la humanidad a este pueblo de Dios, o porque está llamado, porque está orientado, tiene una especie de círculo de pertenencia. Pero se avanzó un poquito más. No se puede partir del pueblo de Dios, hay que partir de la Trinidad. Y ese es el capítulo 1. Y así como quedó. Entonces, como la misma Iglesia, el concilio tuvo una maduración. Pero el capítulo 1 es el misterio de la Iglesia desde Dios. Y después el pueblo que elige. Y después el lugar del episcopado. Y después el lugar del laicado. Y después los religiosos. La santidad de la Iglesia. Y por último, la mirada hacia lo eterno, la Iglesia triunfante y María. Así como quedó armada esta Constitución. Entonces, relacionando, ya digo, con la elección de Dios, se relaciona mucho con el capítulo primero del Lumen Gentium, que aquí está abreviadísimo así, y igual, de todos modos, aún aquí, la primera cita es Lumen Gentium 4, ¿no? Está tomada de este primer capítulo, número 4, que forma parte del primer capítulo. Y ya digo que se llama el misterio de la Iglesia. Entonces es un esfuerzo continuo que tenemos que hacer nosotros. Después, yo que sé, hay consejos parroquiales y hay que saber organizar cosas, ¿sí? Pero forma parte de la vida de la Iglesia. Bueno, pero siempre es mirar desde Dios. Eso es el principio y es el fin, y es lo que pone las cosas en su verdadera grandeza. Si no, nos queda una organización religiosa, dicho con más todavía crítica por el Papa Francisco, que sería una ONG religiosa, cuando es el misterio de Dios en la historia, ¿no? Entonces, bueno, y empieza por ser Cristo la luz de las naciones, este sagrado concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo,
desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura. Y va a ser una clave de comprensión, y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la humanidad de todo el género humano, se propone declarar con mayor precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal, su de la Iglesia, ¿no? Así que la Iglesia va a usar una clave muy importante de comprensión y relativamente nueva: la Iglesia como sacramento, o sea, visible e invisible, temporal y eterna. La Iglesia es signo y realidad, porque realiza. Los sacramentos no son meros signos que se piensan, sino que en ese signo realiza. Y así también es todo en la Iglesia. Y puesto como esta premisa, los primeros números son la Iglesia desde la Trinidad. El capítulo 2, precisamente, el Padre Eterno creó el mundo, universo, por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Es el fin de la creación, libre de Dios. Nos creó para que pudiéramos participar de la vida de la Trinidad. Y caídos por el pecado, no nos abandonó, dispensándole siempre su ayuda en atención a Cristo Redentor. Y determinó, me salté un poquito, convocar a los creyentes en Cristo en la Iglesia Santa. En la decisión de Dios de incluirnos, hacernos participar de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esa es la vida eterna, la plenitud, incluye el misterio de la Iglesia. Y en eso, podría decir unas partes, se me pidió el otro día, en cuál, pero lo vuelvo a decir. Porque debemos corregir un poquito siempre. La concepción moderna, pues del siglo XVIII en adelante, que ha puesto en el centro el individuo, tiene sus virtudes, pero también tiene sus límites, tiene como ideal religioso el hombre y Dios. Yo con Dios. Como somos católicos, ¿no? Bueno, y la Iglesia la necesitamos, que nos ayude, pero la Iglesia es como un canal, y la Iglesia es como una mediación, pero en el fondo es yo y Dios. Tiene algo de luz de verdad, porque el ser humano vale por sí mismo. Pero también tiene una cosa rara, porque no es así. El plan de Dios es Cristo y la Iglesia, y nosotros en la medida que estamos metidos en la Iglesia. O sea que la Iglesia no es simplemente una mediación y que podríamos sacarla, no, es en la Iglesia, que decidió salvar en común. Y Cristo significa ungido. No hay rey Mesías sin un pueblo. No hay no con un reino territorial, no, es con su pueblo. Así que la Iglesia no es un agregado, es impensable. Ya en el Antiguo Testamento Dios llama en Israel y su mediación es Israel. Bueno, y la Iglesia es, por eso determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, que es prefigurada ya desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, fue manifestada por la efusión del Espíritu y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. Toda la historia en la Iglesia. La Iglesia, los Santos Padres insisten mucho, existe antes de la creación del mundo. Más, Dios pensó antes en la Iglesia que en el mundo. Como quiso que a través de su Hijo unir a la humanidad y se volviera cuerpo de Cristo, pues es la Iglesia. Y para ello crear el universo y para ello el hombre en esta tierra hasta llegar al final. Así que el misterio de la Iglesia es anterior a la creación del mundo, visto desde Dios. Después nosotros vamos viendo cómo aparece, pero no aparece como que Dios que al momentito está pensando, después se le ocurrió, después de vamos a hacer la Iglesia. No. Y fíjense con qué terminan todas las escrituras. En Apocalipsis, capítulo 19, 21, ven, les voy a mostrar a la esposa del Cordero, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén que va como novia para el esposo. Y bueno, y después describe esa ciudad en la cual ya no hay templo, no hay noche,
siempre día, y no se necesita sol ni luna porque alumbra a Dios y la lámpara es el Cordero. Todo fue creado para la unión de Dios con el hombre, pero es la unión de Cristo con su iglesia, y cada uno allá dentro en su lugar. Así que esa mirada de la voluntad de Dios, el capítulo 3, es la obra del Hijo, enviado por el Padre, que nos eligió en Él antes de la creación del mundo. Primera carta a los Efesios, nos predestinó a la adopción de hijos, porque en Él se complació restaurar todas las cosas. La iglesia o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por la sangre y el agua, por el poder de Dios, comienzo y expansión significados en la sangre y el agua que emanan del costado abierto de Cristo crucificado, pronunciados por Cristo, cuando yo fui levantado de la tierra, a todos a salir. Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos, hacia quien caminamos. Así que en el plan de Dios de divinizarnos y por la encarnación de su Hijo está la iglesia, porque en ella, por ella se entrega y en ella nos incorpora. Y el número 4, que es el Espíritu Santo. La iglesia es obra de la Trinidad, consumada la obra que el Hijo confió al Hijo, que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que indeficientemente santificara a la iglesia, y de esta forma los que creen pudieran acercarse al Padre por Cristo en un mismo Espíritu. Esa es la mano del Espíritu, y termina el número 4 con una frase de San Cipriano: así se manifiesta toda la iglesia como una multitud reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, aún en la estructura del credo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia. Que digo, esta mirada que siempre tenemos que ahondar, contemplar el misterio de la iglesia, apreciarlo, creerlo, bueno, y la gratitud de ser llamados a esa plenitud ya que ya se realiza en la iglesia, en la Santa Iglesia Católica, sacramento universal de salvación, signo, instrumento de la unión con Dios y los hombres entre sí, y que mediación para todos los hombres y a la cual somos todos llamados. Después, no lo voy a comentar acá, tiene un texto nuestro, tiene otra cita para iluminar ya del documento de Aparecida, de los obispos latinoamericanos en Aparecida, en el cual trabajó, los obispos, trabajó mucho hoy el Papa, Cardenal Bergoglio, en el asunto de la comisión de redacción, ¿no? Así que y esto es lo que se celebra en la Eucaristía. La Eucaristía es la obra de la Trinidad. Siempre antes de, bueno, si me gusta así, si me gusta así, está bien, hay cosas que son opinables, lo principal es la Eucaristía es la obra de la Trinidad. La Eucaristía convoca al Padre a su iglesia. No es, somos humanos, partimos de lo nuestro, entonces yo voy porque quiero, voy a tal hora, misa de 4, el Padre convoca. La verdad tiene que haber una Eucaristía, como fue durante siglos así en cada parroquia. Pues también la Iglesia Madre la multiplicó para facilitar, pero hasta el siglo IV no hubo más que una Eucaristía por ciudad, los obispos, los presbiteros, todos los fieles. Empieza, cuando ya se termina la época de persecución, empieza en Alejandría algunas, cuando no entraban todos en una iglesia. Así que la finalidad no es para que haya la misa a la hora que me gusta más a mí. Bueno, que lo que sigue quedando en el Trío Pascual, esa celebración única. Desde el jueves, el viernes y la noche de Pascua, ¿no? Eso no lo tocó desde el principio de la iglesia de la Pascua. Hubo algunos que pensaban, no, mejor meter mamilla. Hay que calmarnos, porque facilita, tiene su qué también, ¿no? La verdad es una Eucaristía, ¿no? Y es el Padre que nos congrega al pueblo que Él ha elegido para sí.
y por la sangre de Cristo consagrado, por Cristo el sumo sacerdote, y toda la liturgia, incluso liturgia número 7, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que es el que la celebra, sobre todo la Eucaristía, e incorpora consigo a la Iglesia, que somos metidos dentro de la liturgia, y bueno, y siempre en la unidad del Espíritu Santo. Bueno, esto que se debe ser también pues, en toda la vida de la Iglesia, la pastoral, aún el gobierno, aún el derecho canónico, tiene que es un pueblo, tiene que, estamos de camino, tiene que haber un orden. En el cielo no va a haber derecho, tampoco va a haber disputas, tampoco va a haber decisiones, pero en la Iglesia, que es un pueblo, el derecho canónico, la finalidad es la comunión y la caridad, y el ordenamiento del sacramento y la convivencia, y bueno, está dado, encomendado a los apóstoles, a los obispos, al Papa, bueno, y es, si a uno de ellos que puede parecer tan exterior, ¿cómo no? Si no hay gobierno no habría pueblo tampoco, todo, y mucho más, la misma misión, es el Padre que llama por nosotros, somos instrumentos del llamado del Padre por Cristo en el Espíritu, ¿no? También la oración personal que tiene que haber, ¿no? La Eucaristía, la liturgia, como decía el concilio, es la obra cumbre de la Iglesia y principio y fin de toda la vida de la Iglesia, pero no es toda la vida de la Iglesia. Tiene que haber oración personal, como hay que trabajar, oración en grupos, según distintas espiritualidades, todas subordinadas a la liturgia. La liturgia no es una piedad más. La Iglesia, como el misterio de Cristo inagotable, despliega muchas formas de piedad personal y de grupos y está bien, forma parte de la riqueza de lo que se despliega. Pero la liturgia después también tiene cierta objetividad y cierto, está por encima de grupos y formas, ¿no? Porque es lo objetivo, pero alimenta y culmina todo eso. Paso al segundo punto de iluminación, que es la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar, enviada por Cristo, su Señor y Maestro, y asistida por su poder salvador, es el que manda. Vayan y anuncien a la creación entera: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y con la fuerza del Espíritu Santo, y su fin es la gloria del Padre. Todo procede del Padre, todo termina en la gloria del Padre. Aquí el texto nuestro ha tomado de Evangelii Nuntiandi del 14. Evangelii Nuntiandi es una carta del Papa Pablo VI, 1975, o sea, a los 10 años de terminado el concilio, después de muchos sacudones. En el 1974 convoca al Sínodo de Obispos sobre el punto de la evangelización y de algún modo relanza la Iglesia con el concilio enfocada en la evangelización. Es un documento que le gusta mucho al Papa Francisco, en parte porque son sus primeros años de sacerdocio, pero también y está muchas veces retomado en el Evangelio Gaudium. Desde esa etapa un poco se retoma digamos, el concilio en ese orden. La Iglesia está para evangelizar. Leo un pedacito más largo que está citado acá, el Evangelii Nuntiandi. La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador es preciso que anuncien también el reino de Dios en otras ciudades. Jesús se aplican con toda verdad a ella misma. Cita San Pablo. Y dice: con gran gozo y consuelo hemos escuchado nosotros el final de la asamblea de octubre de 1974, estas palabras numerosas. Nosotros queremos confirmar, los obispos, que retoma el Papa, una vez más, que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. No es ni para ver si ganamos más gente, si somos más, ni es una tarea meramente de propaganda. La Iglesia, así como es convocada, significa asamblea reunida por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, es enviada por el
Padre, el Hijo y el Espíritu, anunciar e integrar por los sacramentos, etc. Se puede decir de otra forma, el concilio tiene un documento muy lindo, no lo he leído, que es, sobre todo por las misiones hacia afuera, hacia los pueblos que uno conoce, es el Ad Gente, se llama el documento, hacia la gente, y en los primeros números retoma esos primeros números del Lumen Gentium, convocada por el Padre, misión del Hijo, la misión del Espíritu Santo. Y como es un documento redactado hacia el final del concilio, un poco la madurez de todo eso que el Lumen Gentium fue el medio tropicón, pasar el capítulo de los obispos, al pueblo de Dios, es bellísima, además también es un documento de menor valor, porque es un decreto de la Constitución en sentido Lumen Gentium es más importante que Allende, pero también tuvo la facilidad, como era solo un punto de las misiones, que fue redactado básicamente por uno, entonces tiene una unidad muy grande. Y es sobre todo los primeros números, no lo voy a, ya digo que toman también que la Iglesia está, empieza así, enviada por Dios a las naciones para hacer sacramento universal de salvación. La Iglesia, por exigencia radical de su catolicidad, obediente al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y va a poner el número 2, parece que empieza el Padre, está en paralelo con el número 2, 3, 4 de Lumen Gentium. La Iglesia peregrinante es por naturaleza misionera. Claro que hay un problema terminológico. El castellano un poquito se pierde. Nosotros usamos misionero y mucho para las misiones ad extra, y también usamos misión como una tarea. Claro, en latín, misión significa envío. Entonces, ya la misma, en español es más remedio que elegir. A veces metimos envío y a veces metimos misión, por decirlo, ya con el tema de tareas y etcétera, ¿no? Tal es así que la palabra en teología católica se usa la palabra misión para el envío del Hijo y del Espíritu Santo. Las misiones divinas es esa nueva presencia. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en todo el mundo por crear, pero la presencia personal del Hijo por la encarnación, que es la misión del Hijo, y el envío del Espíritu Santo, definitivamente la misión del Espíritu Santo. Yo sé que digo que en el pensamiento con la terminología latina tiene una riqueza que a veces en castellano se pierde. La Iglesia peregrinante es por su naturaleza misionera, enviada, puesto que toma su origen en la misión del Hijo, no en la tarea del Hijo, en el envío del Hijo, y en el envío con la misión del Espíritu Santo según el propósito de Dios Padre. Es decir, que la misión del Hijo es una forma nueva, tan nueva de presencia que porque se hace carne, y la del Espíritu Santo pues nos da en propiedad. Así que esto es otro tema, es por eso que nosotros tenemos dos sacramentos de iniciación cristiana, bautismo y confirmación, porque corresponde a esta doble misión. Este propósito, y aquí es un término curioso, por los concilios no suelen usar términos de teólogos, no usan en la tradición. Este propósito al poner el propósito también hay que entender es la decisión libre del Padre, no como yo pongo un propósito, ¿no? Es un término técnico también que se toma también de la carta a los Efesios, ¿eh? Este designio libre del Padre, este propósito, dimana del amor frontal o caridad de Dios Padre. Entonces, por eso el enriquece, no lo puedo hacer mucho aquí, pero no lo apunto, este decreto de Allende va al origen intratrinitario. Si ya Lumen Gentium dice la Iglesia viene de la decisión del Padre y del envío del Hijo y del envío del Espíritu Santo, lo retoma Allende la misión, el envío. ¿Y esto de dónde viene? Que dentro de Dios el Padre engendra al Hijo y por el Hijo procede el Espíritu Santo. O sea que la Iglesia es un acto libre,
pero tiene su último en la vida interna de Dios, iluminación. No es porque sí que es así, sino porque es libre, porque no tenía por qué comunicarse, pero es la comunicación de la Trinidad como ella se dice. Por eso dice, este designio, este propósito, que emana del amor fontal o calidad de Dios Padre, que siendo principio sin principio, el Padre no procede de nadie en la Trinidad, del que es engendrado el Hijo y procede el Espíritu Santo por el Hijo, creándonos libremente por un acto de su excesiva y misericordiosa benignidad. Esto es lo propio de la fe, o sea, veterotestamentaria, de la creación por acto libre, ahora comprendido la Trinidad, y llamándonos además gratuitamente a participar con Él en la vida y en la gloria de la propia vida de la Trinidad, difundió con liberalidad y no cesa de difundir la bondad divina, de modo que el que es creador de todas las cosas habría de hacerse todo en todas las cosas y procurando a la vez su gloria y infinita felicidad. Y plugo a Dios llamar a los hombres a participar de su vida, no solo individualmente, sin mutua conexión alguna entre ellos, sino constituirlos en un pueblo en el que sus hijos estaban dispersos se congreguen en unidad. La Iglesia está en el designio mismo de Dios y es reflejo de la Trinidad. Una cosa que por un lado es obvia, pero por otro lado es bueno decirlo, por verlo, ¿no? Y lo voy a decir mal, digo, porque como hablamos de Dios, nomás que Santo Tomás dice que más de cuando hablamos de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos, que siempre hablamos mal de Dios, pero si no hablamos es peor, porque no podemos ni siquiera decirlo. Pero ya dado que Dios se ha revelado, y se ha revelado trinitario porque es así, y por su bondad nos introdujo en ello, uno puede, es un atributo pensar, ¿no? Que tiene que ser así. La filosofía siempre llegó, a lo más que llegó, a un Dios personal, todopoderoso, perfecto, pero solo, porque cualquier clase de división haría que Dios no fuera. Y en el fondo donde uno dice, si Dios fuera solo, perfectamente solo, sería en alguna cosa menos que nosotros, porque si está bien, se quiere a sí mismo en su propia perfección, pero parece como algo pobre, ¿no? Es como que el que sea trinitario es lo que tiene que ser. Bueno, está mal dicho, ya sé, porque no es porque yo lo piense que es, sino que claro, digo que sea perfecto, único, una divinidad, pero que tenga vida interior. Por eso la bienaventuranza de Dios es la Trinidad, el Padre amando a su Hijo, que es de su misma naturaleza, que lo engendra, en la comunidad del Espíritu Santo. Y eso se refleja y se realiza en la Iglesia. Se realizará plenamente en la vida eterna, en la Iglesia celestial. Así que, bueno, después sigue con la misión del Hijo, este propósito universal de Dios en toda la salvación del género humano, no se realiza solamente de un modo secreto en las almas o por esfuerzos de tipo religioso, ¿no? Sino que envía al Hijo y se incorpora en la Iglesia. Y lo mismo después viene la misión del Espíritu Santo. Para que esto se realizara plenamente, Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo para que llevara a cabo interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia a extenderse a sí misma. Y bueno, y sigue la descripción. Pero digo, quien quiera ahondar en esa... Así que la evangelización brota del seno de la Trinidad, que se expande en la Iglesia y que en la Iglesia se quiere expander a llamar a la humanidad entera. Así que es el reflejo creado, diverso, del plan de Dios. Se puede, ya digo, decir con otras palabras, misionero. Aparecida usó la dupla discípulos misioneros. Primero lo usó como adjetivo. Los cristianos han de ser discípulos y misioneros. Y después casi lo sustantivó. Somos discípulos misioneros. Es el ser de los cristianos, son discípulos misioneros, no como un agregado, ¿no? Porque los discípulos recibimos el Padre por Cristo y el Espíritu, y en esa misma configuración con Cristo y el Espíritu enviado. Así que también se puede usar con la terminología de
De misión, bueno, la gran insistencia de Evangeligado es eso, tiene todo todo sobre todo al final, bueno, en principio tiene, y el capítulo primero, la transformación misionera de la iglesia en ese envío, y va a tener al final el capítulo quinto, evangelizadores con espíritu, motivaciones para un renovado impulso misionero. Así que relanza después el encuentro personal con el amor de Jesús, el gusto espiritual de ser pueblo, eso insiste mucho el Papa, esa dimensión de pueblo, ¿no? En la iglesia. Entonces, nada en la misión, si nos separamos de la iglesia, algo no funciona, algo que, y históricamente además ha sido la misión se ha dificultado por las divisiones. Por algunos casos históricos, por ejemplo, la misión en China, una misión llevada en el siglo XVII, aparte por los jesuitas, y buscaron, George Richard, los famosos, supongo que terminarán canonizándolo, y que tocó mucha sabiduría científica, otras cosas que eran astrónomos, pero además con mucho saber, bueno, los sabios se vestían como un mandarín, en fin, toda una gran adaptación, y hasta en algunos ritos sociales que tenían los chinos, que eran los antepasados, con lo cual algunos decían que tenían cierta superstición, ofrecían, yo qué sé, incienso, no veían cómo era, ¿no? Entonces decían, no, va contra la fe. Entonces, esos ritos sociales, hay unas cartas interesantísimas de nuestros jesuitas, decían, ustedes se escandalizan porque los chinos echan un mito allí, pero después no se escandalizan que cualquier hombre doble la rodilla ante un rey. Que eso lo hacían los europeos, ¿no? Entonces digo, o sea que los pueblos tienen formas, digo, de verdad, ¿cómo la rodilla se doblaría nada más que ante Dios? Bueno, y parece, vendría a unir a estos cristianos que adoran a un hombre. Bueno, adaptaron muchísimo esto, bueno, y por peleas, parte por incomprensión, pero los dominicos los acusaron y se cortó la misión en China. Porque al ponerse socialmente contra esos cultos, que eran cultos sociales, tuvieron los primeros cristianos que eran comidas en las tumbas, porque lo tenían los paganos. Bueno, al final el emperador dijo, hace todo. Porque si vienen a criticar, por como somos, bueno, se cortaron la misión en China, y nos atrasamos 300 años. Y como eso podríamos hacer una cantidad. Eso en los humanos siempre todo lo que hace dividir la misión, termina pagándolo la misión. Así que, por supuesto que todo pide discernimientos, y en fin, hay que ver las dificultades. Pobre Papa ya con un informe sobre los chinos, un informe de los jesuitas y un informe de los dominicos. No tenía cómo ver realmente dónde estaba la cosa, ¿no? Bueno, ahí más o menos, claramente es un reflejo que tiene la Santa Iglesia, que si ponen en cuestión las cosas de fe, trancan. Y bueno, si no sabe cómo arreglarlo, tranca, no tiene otra forma. Después se verá. No va a decir, bueno, estropeese la fe y después vemos. Sí, ahí sí, pues hay que ser muy delicado en las cosas. Pero bien, pongo ese ejemplo, que la misión pide ser siempre eclesial. Y desde el punto de vista práctico, y lo han padecido todos los fundadores, pasa por los obispos. Digo, lo han padecido porque siempre busca problemas. ¿Pero qué va a hacer? Dice que les toca discernir, decirle mejor, decirle peor, Luego Don Bosco tuvo bastante lío con los obispos de Turín. Pero pasa por ahí, tenía que pasar por ahí, porque no pedían que fueran iniciar una congregación independiente, etc. Pero tiene que mantenerse siempre la unidad. Siempre tenemos que ahondar en la evangelización. En primer lugar, piden un ser, somos enviados, procede del llamado del Padre, así que no nos pertenecemos, tanto para que no podemos no anunciar, como cuanto tenemos que buscar ser siervos, así que siempre hay que ver qué es lo que quiere que hagamos Dios, y como tampoco voy con esa dimensión de que decía yo, eclesial de la evangelización, y pide, que es el punto tercero, un llamado continuo a la conversión, toda la vida cristiana, ¿no? Y leo el subtítulo que le pusimos, los miembros de la iglesia debemos convertirnos continuamente, en primer lugar, porque siempre estamos inadecuados.
a la santidad de la iglesia, que es el camino permanente. Y como la evangelización es en primer lugar por el ser, la palabra, todo, yo que sé, tomar hasta las tácticas, tomar los medios de comunicación, lo que sea, pero el fondo es sobre la santidad que tengamos. Cosas que también hay que tomar con cuidado, porque no es que cuando vayamos a ser santos vamos a evangelizar, porque entonces la que le tocaba era la Virgen, chao, la más para afuera. Así que también, aunque nos humille, tenemos que evangelizar, porque tenemos que verificar el objetivo. Tener que predicar el Evangelio es una humillación continua, porque no tienes que predicar lo que dice el Evangelio, no voy a predicarme a mí mismo. Claro, y el primero que uno sabe, que es uno que vive en público, sabe que no es perfecto en eso, es uno. Bueno, no tiene que predicar el Evangelio, en la gracia y en la conversión y en lo que diga. Así que en eso no vamos a esperar, ni tampoco al revés, ser estructuralmente dobles, ¿no? Sea lo que digamos una cosa y hagamos cualquier cosa, no. Es una tensión permanente de ser fieles al Evangelio, querer vivirlo, bueno, pedir continuamente el perdón y a su vez anunciarlo como es, en su verdad, en el esplendor de su verdad, porque anunciamos a Cristo y no a nosotros. Y la iglesia misma, que tiene toda la plenitud de la verdad, anuncia a Cristo y no a sí mismo. Así que, y en eso, con cierta valentía, hay un término intraducible del Nuevo Testamento que es parresía, que viene de todo pan, todo y toda palabra. Entonces se pierde continuamente las traducciones. A veces es eso, que sea la totalidad del mensaje y no cortarlo porque guste o no guste. A veces es la libertad apostólica. Los apóstoles anunciaban el Evangelio con padres, decían, no anuncien esto, no sé qué, venían y decían, si no lo vamos a hacer, anunciaban con libertad apostólica. Es también audacia, pero es también obediencia. Eso es una palabra incluso intraducible, pues es obediencia a la palabra, que es justamente lo que da la libertad, porque no se anuncia uno mismo, sino la palabra. Es la comunión en la iglesia, la parresía, porque no es ser libre para ser un loco suelto, sino ser libre para testificar lo que dice la iglesia. Bueno, esa parresía es don de Dios, don del Espíritu Santo. Al mismo tiempo hay que trabajarla siempre, porque a veces como uno se la cree, y echaste un poquito de los testimonios, porque se pone uno en el centro, en uno, su grupo, a veces uno tiene miedo, porque qué dirán, lo tapa, a veces porque le da pereza, así que continuamente somos tentados en no vivir la libertad apostólica, la libertad del Evangelio. Y pide, a veces, porque nos cuestiona a nosotros mismos, pero continuamente hay que pedirlo, esa conversión. Los miembros de la iglesia debemos convertirnos continuamente. Y la iglesia como comunidad debe buscar mayor fidelidad, que está llamada a la conversión pastoral. Un poco, no sé si interesa mucho, vosotros a mí de adentro, pero es interesante. El lenguaje de conversión pastoral lo usó mucho la Iglesia de América Latina y Aparecida. En el sínodo del 2012, que lo tuve, el Papa nos regaló a los padres sinodales este pectoral, que dice Sinodus Episcoporum, que es un recuerdo del Papa Benedicto y de ese sínodo. Algunos hablaron, los latinoamericanos, de conversión pastoral, y salieron algunos obispos europeos a decir que no se podía hablar de conversión pastoral. La conversión era personal, un proceso de santificación, una pastoral en conjunto. Bueno, de hecho que ganamos, ¿no? Ganamos no, es interesante, son aportes de la iglesia. Incluso era curioso porque casi todos los episcopados, el año, esa anécdota creo que hace de la iglesia, preparando el jubilar del año 2000, hubo sínodos por continentes, Juan Pablo II, y sacamos su documento, Iglesia en América, Iglesia en Oceania, Iglesia en Europa, Iglesia en Asia, Iglesia en África. Casi todos los que hablaban por continente, por una presentación, después hablaba, cada uno tiene su derecho a hablar unos minutos por continentes, hablaban refiriéndose al documento correspondiente,
el que habló por el episcopado europeo, que es en Europa, el que habló por el episcopado africano, en África. Y bueno, el que habló por el episcopado de toda América, habló algo, el obispo tercera, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Mexicano, tenía que incluir a Estados Unidos y Canadá, que no forman parte de CELA. Pero en otras partes citó la conferencia de Aparecida. Y después, con frecuencia, obispos americanos, latinoamericanos, citaron la conferencia de Aparecida. Entonces al final se levantó un obispo europeo y decir, ¿por qué citan? Si todos acá citan los sínodos, ¿por qué citan eso? Porque no había, claro, estamos 2007 a 2012, no estaba, digamos, universalizado, ni siquiera. Y bueno, ahí fue interesante porque el CELAM acababa, pero recién hace unos meses, a principios ya había habido una reunión de la Comisión para América Latina y había hecho la traducción al italiano y tenía impreso, así que se repartió a todo el sínodo el documento de Aparecida y bueno, y ahí se trató esto de la conversión pastoral que al final se fue repartiendo en el sínodo. Sí hay, en el fondo toda conversión es individual, pero hay también movimiento de afinamiento y de búsqueda de afinidad a nivel de iglesia en conjunto. Y de iglesia no solamente para ser moral, que lo es, pero también para su misión. Entonces, hay una conversión pastoral que responde, volviendo al principio, a hacer la fidelidad de la iglesia a sí misma y también a qué le está pidiendo Dios en este momento. Vuelvo al ejemplo que puse, la evangelización de China pedía determinadas cosas. La evangelización pide determinados esfuerzos y digo, el Papa insiste en esa conversión pastoral. En primer lugar es, por supuesto, conversión al ser, nos dejemos ser más iglesia y al mismo tiempo pide adaptaciones culturales, metodológicas y también, de renovar el fervor. El Papa, cuando hablaba de nueva evangelización, el Papa, el signo de este era sobre la nueva evangelización, para la nueva evangelización para la comunicación de la fe. El documento en parte, es un poco que es lo que quiere también, pero en parte toma los resultados del signo, las propuestas, no me tengo de acuerdo, son propuestas, proposiciones que el signo le lleva al Papa, ¿no? Que es la nueva evangelización para la comunicación de la fe, la transmisión de la fe. Si hay un pueblo que sería característico de estar en situación de nueva evangelización, es el Uruguay. Porque primero se ponen, son un poco clasificaciones relativas, pero pastorales, uno es renovar la pastoral de los que están, justamente tenemos que fervorizarnos y rezar más, etc. El otro extremo es la evangelización a gentes, a los que no ha llegado el evangelio culturalmente, etc. Y el otro es la nueva evangelización de pueblos que han sido evangelizados y que de algún modo está en su cultura y al mismo tiempo no solamente individuos que no la vivan o grupos que no vivan la fe, que son permanentes, sino que aún como pueblo se ha perdido parte de las raíces de la fe. Yo decía un pueblo un poco, ¿sabes qué típico? Somos nosotros. Europa ha estado todo en esto, en gran parte, siendo que en parte la cuna de la fe. Europa tiene, pero yo fui a Bélgica, fui en una compañía allí, Bélgica, cuando yo era estudiante, década de 60, exportaba misioneros al mundo entero. Hoy en Bélgica se tienen 50 seminaristas. Todo el centro de Bruselas, mi amigo es el párroco de la catedral y de todas las parroquias de la iglesia que hay en el centro de Bruselas. Y buscar uno que se dé misa y la única que se llena es una que se la dieron a los polacos, entonces con mucha migración polaca. O sea, la descristianización de Bélgica en 40 años, la que nosotros fue en 100, como 150, que es un fenómeno cultural que pide, aparte que nos pide ser un mejor cristiano, toda esa cosa personal, pide, es un fenómeno cultural, pide un esfuerzo de evangelización, al mismo tiempo que estamos más débiles, piden más esfuerzo, y una conversión pastoral con su renovación de la vida teologal, con su renovación de vida litúrgica, con su renovación también aún de la presentación del mensaje, de buscar los enganches, del ver
se llama apologética, la explicación de la fe, ¿no? Hay una apologética que es, bueno, como mostrar la verdad de la fe, de la razón, pero hay también una cierta apologética para los países de nueva evangelización, porque no es que no sepan nada, hay también muchas objeciones. O ya el evangelio ya pasó, la iglesia ya pasó. Es distinto de ir a predicar a Vietnam, que no pasó, es nuevo. La buena noticia, el evangelio está culturalmente dado como pasado y que ya ni mirarlo. Entonces, es más difícil y hay que buscar otra forma. Eso lo experimentarán en lugares de trabajo, en lugares de estudio, ¿no? Que todo el mundo cree que sabe qué es la iglesia y qué es Jesucristo y ya lo borró. O porque yo, críticas, o porque yo. Entonces, pide unos esfuerzos, incluso unos esfuerzos culturales que todavía no nos hemos hecho, ¿no? De cómo podría hacer, porque si no, como en buena parte todos los seres humanos pensamos dentro de una cultura, si la cultura ya está cerrada, o ya está, se supone que es la respuesta dada post-cristiana y ya ha criticado eso, o sea que hay que desmenuzar. Así que pide pues una conversión pastoral, una revisión de muchas cosas, siempre con una que hay muchos textos acá puestos, sobre todo del documento de Aparecida. Los elencos nomás, porque además es un elenco, ¿verdad? En las prioridades pastorales que hemos puesto en esto, que son enseñadas, pongo las primeras, pues se subdivide, ¿no? Un fundarse en la fe, que siempre corresponde al llamado de Dios, y que un mayor profundidad. Necesitamos una fe no solamente más profunda, más confiada, una fe mejor formada tanto en la fe como en el diálogo con las objeciones de este mundo, para poder evangelizar. El que había dicho una frase fuerte de Juan Pablo II respecto a la cultura, la fe no es cultura, la fe afirma hechos. Dios resucitó, pero a su vez, si no se piensa con, eso un poco de la razón, si no se incultura, no se puede vivir. ¿Sí? Tengo verdades de fe, pero después pienso en el hombre, el matrimonio, la familia, la vida, el trabajo, la plata, la sexualidad, lo pienso si no se incultura, si no creo una cultura, lo pienso después con lo que me da el mundo y crea una especie de esquizofrenia. Creo por acá, pero después pienso toda mi vida por otro lado. Entonces, Juan Pablo decía, la fe no es cultura, pero una fe que no se hace cultura termina no pudiendo vivirse la fe. Entonces nosotros tenemos necesidad de un esfuerzo muy enorme, donde nos queda medio grande, hay que hacerlo, de cómo repensar y crear una fe capaz de generar una cultura en este medio y que dé respuestas a ciertas cosas y que las eleve. Por eso fundarse en la fe, pero también un trabajo en ello, ¿no? Ayudados por la palabra de Dios, siendo la liturgia el culmen y la fuente de la vida de la iglesia, una lectura que todavía debemos profundizar y enriquecer. Lo que quería el concilio es, reconociendo la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que incorpora a la iglesia, cómo mejor entremos en lo que es la liturgia. Y ahí nos falta el conocimiento. Una pastoral, una versión más práctica, de iniciación en la fe y en la vida cristiana, teniendo como tipo el ritual de iniciación cristiana de adultos, desarrollando la dimensión misionera con la conciencia de la urgencia de una nueva evangelización. Lo dicho, en fin, son más que como muestra, ¿no? Yo vi la Papa, fue la última que visité y que además pude ir más a escuelas y andar más por la calle. Acá hay tantas cosas de iglesia que a pesar que he estado más tiempo, no me ha dado tiempo. Los colegios inmensos me han pasado, yo que sé, 2 días en cada uno. Entonces, pero me faltaba un poco más. Me fui a 2 o 3 escuelas, me gustaba ir más. Pero niños que no eran niños y adolescentes que no han entrado jamás en el edificio de una iglesia, ni siquiera. Y en una escuela que fui, eso que es muy buena, una apertura, después otra maestra habían mostrado, sin entrar a la iglesia, habían mostrado de fuera. Eso es una atrofia cultural. Claro, pues si yo viviera en un lugar donde hubiera una magnífica mezquita, tendría que llevarlo a los niños para que vieran una mezquita. O sea, no me vas a asegurar que no entrar como que si eso le va a hacer perder algo, ¿no? Pero en fin, son así que
Y yo estaba un día, yo que hubiera contado, en la puerta de la parroquia de La Paz, me evadí el padre, yo me quedé padre porque salían los chicos de la escuela y yo había estado en dos escuelas que están atrás, públicas, y un colegio privado laico que hay aquí. Entonces yo me quedé ahí. Entonces pasó uno, y yo creo que no había estado nunca, entonces los torí un poquito, estaba por al final entraron, otros habían entrado una vez. Y bueno, entonces yo no entré porque acaba que ser. Entonces salieron, ¿y qué tal? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Yo qué sé. Bueno, al menos pasó la barrera, ¿eh? De eso que algo dice que es distinto, ¿no? En fin, la verdad es que tenemos que en muchas cosas como una urgencia, una evangelización, ¿no? ¿Por qué no? De crear, en otras creo yo que hay que ser más como los de antes, lo digo, porque es culpa a mí. Hay que andar con el bolsillo lleno de estampitas, hay que repartir, hay que crear, porque salta barreras que uno no se da cuenta, porque es una imagen que nunca tuvo en su mano, nunca tuvo en su casa, y eso miren que es el 50%, ¿no? Entonces hay que tener uno nació. No me acuerdo otro cuento que se llama Monseñor Gil, que fue hijo de Buey de Salto, jesuita. Entonces, yo pensé que era por no sé cuánto inventaba, pero el cuento igual estaba bien hecho. Iba mucho al interior siendo sacerdote, y entonces decía que una vez un paisano le dijo, enséñame a rezar, yo no sé rezar. Entonces ella, me moderno, digo, no, se reza con tus propias palabras, con la vida, decir no sé cuándo. El paisano se fue. El tipo volvió al lugar. Y entonces, claro, no sé rezar, no sé rezar. Ya te digo, pero yo no sé si rezar. Entonces no sé, una estampita con el Padre Nuestro. Y cuando se contó otra vez, sí es verdad, no importa lo que usted me contaba, dijo, y era un arriero. Ahora sí, Pablo. Pues yo voy arriando y voy diciendo eso. ¿No les parece que siempre tienen que llegar a no sé dónde? No tenía el primer elemento para rezar, y con sus palabras. Eso para que el que ya sabe rezar, cachiste. Y tampoco igual hay que volver al Padre Nuestro. Bueno, entonces, ¿cómo? Tendríamos que, me culpa a mí, tengo que andar por. Alguna vez hago, empiezo a sacar libritos, lo que sea, de estos. Hago que todos tienen que tenerlo, todos. El domingo tengo para vender 50 pesos. Hay que tener instrumentos para darle a los chicos, para leer uno, para que entren en la familia. Vamos por allá arriba. Lo digo yo, soy doctor en teología. Dice, vamos por allá arriba. El mínimo del conocimiento de la fe. La fe es conocimiento. Y que nos falta mucho. Por supuesto, también falta la cultura más intelectual, porque también hay que entrar y hay que responder a las presiones, a dificultades, esas cosas. En el desarrollo de una dimensión misionera, evangelizadora con la conciencia de una urgencia, crear formas de uso carismático, formas de acogida a los alejados. Tenemos que salir, tenemos que cuidar de nosotros porque tenemos que salir. Tenemos que hacer. Bueno. El servicio de la parte social, la tarea que hay en la diócesis nos falta organización, y la comunión pastoral, está en lo último, pero bueno, que también insistió muchísimo sobre eso, insistió muchísimo Puebla, que entendiera la dimensión de comunión. Siempre le dice, más vale perder por la comunión que ganar separándose. Es una regla pastoral general. Y bueno, y todos siempre hay que perder algo para hacer las casas nomás, ¿no? Algo hay que perder para estar juntos, ¿no? Todos se va a pelear para que cada uno gane. ¿Es así o no es así? Y vale más, y ni que hablar la comunión pastoral. Bueno, yo ya hablé bastante. Yo al principio había dicho que me querían preguntar alguna cosa. La que sea, alguna cosa, pues aprovechen. Yo siempre hablo, se me ocurre, yo lo que manda la liturgia, pero algunos pueden querer alguna cosa que Lo que usted decía de ¿cómo es? De misionar, la tomar la posibilidad de cada uno como peso con esa persona, ¿no? Es increíble cómo en un mundo que por momentos a uno lo desanima, porque es todo vanidad de vanidades. Sin embargo, en el fondo, hay muchísima gente fuera de la iglesia que tienen una fe profunda, una relación con Dios, y yo me pregunto
el motivo que esta gente se bautizó, tomó la comunión, se casó con la iglesia, no viene más. Sin embargo, uno habla con ellos y dice, si tú supieras cómo yo le rezo a Dios, si tú supieras cómo yo tengo fe, yo me pregunto, ¿cuál es el motivo? Un motivo muy simple. Es una generalidad, ¿no? La iglesia es un pueblo, y es una madre, y lleva muchos de distintas formas, los lleva, y tiene sus momentos, sus tiempos. Esas personas tienen fe católica, y, bueno, y rezan, no solamente rezan, hacen muchas cosas según la fe. Bueno, y a todos no nos dio la misma misión. Yo soy uno primero, no es que esta época sea peor que las otras. En la época no sé cuál de cristiandad, los reyes degollaban, tenían amantes, yo qué sé, digo, los papas tenían amantes, así que digo, bueno, al menos el siglo XV, porque era cuestiones históricas, porque los elegían las familias nobles, así que la iglesia siempre se está desmoronando, y siempre es la obra de Dios. Es el evangelio del domingo pasado, las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y la iglesia siempre está santificando al mundo y salvándolo. Eso no hay que ser tan apocalíptico. Esta época no es peor que las otras, es distinta. Siempre está como la acecha, el pecado y la muerte, y siempre la lleva. Y la iglesia, es un pueblo y lleva un pueblo. Algunos Dios nos da la gracia y la misión de ser un poco la espina dorsal de este pueblo. Un poco los que están más. Bueno, es una gracia de elección que tenemos que bendecir. Y otros van y ven. Yo me acuerdo una vez, yo ya de viejo el poquito los puestos, estaba en la iglesia de Santa Rita y era domingo, se dio la misa, iba a cerrar la iglesia, mediodía, y entonces entraba una señora y entonces no, yo le voy a cerrar, bueno, pues tengo que rezar, bueno, entonces yo, buena doctrina, sí, está bien, pero la iglesia está abierta para los domingos, que no es para que misa sola, que vengan a misa. La doña me contesta, eso está muy bien para ustedes que están aquí, nosotros hacemos lo que podemos, y yo no puedo venir a misa porque mi marido no sé qué, y yo tengo que venir a rezar. Yo le puedo seguir argumentando que tenga que hacer un proceso, tendrá que hacer, pero el Señor estaba bien a su forma y a su momento, me la ganó, así. Yo digo, no sé, la que lleva todo es la iglesia, la catolicidad la lleva la iglesia. Nosotros adentro hacemos procesos, algunos por bondad de Dios se nos dio mayor formación, nos defendió de dificultades, hasta se nos dio más tiempo, es las cosas como son. Los pobres tienen muchísimo menos tiempo, es así, porque ya por llevar las casas ya no saben cómo, ¿no? En fin, etcétera. Ahí yo conozco gente que se pasó años en la misa porque estaba cuidando a alguien y no tiene el quien dejar para cuidar. Y otro, bueno, la iglesia lleva, así que no hay que desmoralizarse. ¿Y cuál es el momento en que Dios hace y qué es lo que hace? Lo que está claro es que el Señor nos eligió, que nos da su gracia y que nos envía a evangelizar. Eso está claro, y no hay excusa. Bueno, es un momento que parecería, ya digo, se muestra de formas diversas. Parecería, uno dice, la Europa tan católica es una guerra que mató 70 millones en un siglo. Y dice que eran más cristianos que ahora. No digo que sean peores, por eso tampoco se dice, digo que el juicio de la historia se lo dejamos a Dios. Lo que importa es cómo entregar y cómo discernir, cómo ser fieles. Porque después todo el que sabe cuándo y cómo más nosotros agarramos un pedacito de cada uno. Yo voy a ser obispo, yo tengo 4 años de obispo de Canelones. La gente que digamos que a ustedes, yo no los agarré desde el bautismo. Me toca un trabajo, una siembra y un cuidado en un tramito. Y después seguirá. O sea, el que lleva es Dios. Uno no sabe dónde de todo. Yo hasta que está pastel de lo que yo hago, ¿qué es lo que servirá de todo esto? No sé. Digo, la verdad que no sé. Digo, alguna maestrista que le da para consolarlo a uno, y no se queda contento. Digo, ¿por qué hago tanta cosa? Yo qué sé. Hago lo que... Y si hago esto, no hago la otra, porque también es así, ¿no? Porque los días siguen teniendo 24 horas. Y de repente lo que tendría que hacer
Y el otro día, un rato estuve caminando por la plaza y saludando, y una conversar, y después el taximetrista, bueno, yo que sé, el taximetrista que había venido bautizado acá, en este colegio, le dije también, y él no va a mí, yo que sé, pues estaba contento con lo mismo, yo qué sé. Uno no sabe cuál es el momento y qué es la cosa, así que, porque en fin, eso también es querer ser Dios, ¿no? Querer saber todo, no se desanimen, y ya digo, de repente unas cositas Dios le da una señalcita, ¿no? Yo fui a los colegios, ahí yo digo, la Papa fue la última, podía ser otro, y bueno, y todo después con los niños, dice la catequesis, diciéndole que a veces rezaban, yo visito mucho la oración de la mañana, pero la noche más o menos la hace, la oración de la mañana es muy importante, porque hace rezar el día con fe, la llave del día, sintonía, y bueno, entonces le dio Max a rodillas, el pie de la cama, que se lava en la cara, y bueno, después nos encontré a otro lado, recé de mañana. Entonces yo gané dos que me dijeran eso y dos que me dijeron que había rezado por el obispo, gané ya la visita pastoral, ¿no? ¿O no? Sí. Y había otras cosas, pero esa me la digo. Cuando fui una vez a San Ramón, pues fui al colegito que hice con chistas nuestras, 50 años, y había un niño chico, no era de 5 años, 6 años, y la abuela estaba en la parroquia, la catequista, después de la catequista, ¡oh, señor! Estaba que se babiaba la abuela. Y entonces la hija le había contado que a la noche el nene hizo un propósito así, y cerró la puertilla, la madre, ¿por qué cerró la puerta? Espera. Bueno, ¿qué estabas haciendo? Ese que vino, ya se había olvidado el nombre, el que vino, él dijo que teníamos que rezar. El chico estaba de rodillas al pie de la cama, rezando. Yo no tenía la vista pastoral con eso, ¿no? Y bueno, esos tres, porque este me lo devolvió porque la abuela era la catequista, si no, y estos otros dos porque los encontré por allí. Y bueno, háganlo. Y puede ser contando así chiquititas. Había un chico ahí en La Paz, la abuela, muy metida en la iglesia, una madre, una hermana de la abuela, y todo, y en el bar, y en la escuela, esa mujer que está en todas lados, muy bien. Y este chico, no sé, yo no sé calificar, tenía algo, no digo que sea autista, no sé cómo era, pero algo que siempre estaba medio sola. Él se agarró, me abrazaba, me apretaba las piernas que quería que pero no besa. No, pero tenía una que ya se fue y se ¿estás? ¿Lo crees? No, es lo que te gana. No sé, yo fue una papada, un poco con las manos, pensaba con los chicos así, por ahí, cantaba, venía a jugar con los chicos, papá. Y uno conté, claro, como la abuela lo traía, todos saben que se repite, como la de usted, porque esa gente está acá, ahí andaba el chiquilín por ahí, lo encantadísimo. El último día que fui a la catequesis de esa capilla, los chicos después salieron, yo me despedí, salieron, no sé, pues que dijo la catequista, el gran corriente, auto, arma un beso. Y él vino, se puso el vaso por delante, porque estaba en un partido, y así me dio el beso. Pero, no me dio el beso, pero me dio el beso. Y el último día, que era la misa ahí en la iglesia, le dieron al chico, no, mucho te cuento, porque en fin, se fue público, ¿no? Igual, pero que focalizaron al chico, todo que es lo que hablé. Bien, él le dio al chico que la abuela, para que me diera el regalito que me daba la comunidad, ¿no? Y entonces subió con todo regalito ese chico. Y bueno, ahí me abrazó, todo, me abrazaba. Y entonces yo le dije, ¿te dio un beso? Y me dio un beso. Ese chico, yo a mí me gané el chico, yo no soy psicólogo, ni me interesa, pero el chico no le daba beso a nadie, se tenía una tranca, no sé cuánto la destrancó ahí, yo qué sé, de su vida. Así que digo, hagan, no, dale. Como lo digo y lo repito, el obispo tiene la gracia del episcopado, pero la gente se la devuelve. Uno tiene que creer ser obispo, uno tiene que creer que es difícil que ser obispo. Y a veces dicen, estas cosas que hacen está loco. No, pero se lo devuelve y lo va haciendo su obra. No. Estamos del lado del vencedor, para que se nos olvide, ¿no? Jesucristo es el rey vencedor. Pero es a través de la cruz, y con la cruz va a entrar de una forma o de otra.
Y bueno, la misión la evangelización tiene su cruz, tiene el fracaso, que no sabe, que se uno, no sé qué, la pereza y la debilidad, la oscuridad de uno, ¿no? La falta de fe de uno, si no, no lo haría más. Yo quisiera saber qué se hace por la vocación religiosa. La vocación sacerdotal y religiosa, además de rezar. Además de rezar, que hay que gritar, ya no rezar. Sí, si hay algo que empieza al obispo es no tener sacerdotes para la parroquia, más tener que tener, además de la parroquia, porque una diócesis no es un conjunto de la parroquia, no tengo uno para dedicar a la catequesis, ¿no? Para dedicar la liturgia, yo hago lo que puedo, pero tendría que tener uno que después se fuera recorriendo y enseñando para hacer una continuidad. ¿Qué se puede hacer? Sí, lo principal es rezar porque eso señor Dios, el Señor que hay que gritarle y se hace como la viuda del Evangelio, o sea, aunque sea por impertinentes, por miedo a que le peguemos a Dios, creo que. Aparte de eso, creo que sí, que hay que renovar siempre las comunidades y las familias que sean todo más vocacional. Toda la vida cristiana es para escuchar al Señor que llama. Y también en eso. Sí, no sabían que no es que yo piense que este pedido sea peor que otro, pero sí hay que ver las cosas. La cultura moderna es centrada en uno y a un Dios. Soy yo que elijo a Dios, soy yo que lo busco. A mí me gusta esto, a mí. Y bueno, y cuando la estructura de la fe cristiana es vocación, es el que llama. Primero que partimos. Entonces, a veces falta toda la vivencia de la vida cristiana vocacional. La elección, es un misterio de elección de Dios. Y la pregunta es, Señor, ¿qué quieres de mí? Gracias por llamarme y ¿qué quieres de mí para todo? Bueno, quizás también, esto ya es segundo, pero entra, ¿no? Como los vocacionables, sean niños, sean jóvenes, adolescentes, sean adultos, como, que llama a Dios, pero también como las comunidades hay un aprecio por el sacerdote, un cierto respeto por el sacerdote, si lo que escuche de ver quién come a quién. Todo eso hace, ¿no? Realmente, Dios es lo que quiere y llama como quiere, pero también llama a través de nosotros. Entonces, si el ambiente, a ver quién le degüella cada cura, porque es así, o porque es asado, por esto, lo otro, bueno, es más difícil normalmente ¿cuál es el clima vocacional, la mediación de las familias, las comunidades, la apertura? ¿Cuál es también, que eso creo que tenemos que renovarlo, ¿no? Especialmente de nosotros, porque el amor a la iglesia, ¿no? Ha habido una gran, ambientalmente, y a veces nos toca también a los que estamos en ella, ¿no? Sí, Jesucristo, la iglesia es una especie de cuco, ¿no? O todavía un mal necesario que hay que aguantar, a veces que sacamos el sacramento. El amor a la iglesia, eso somos los católicos, hemos disminuido, ¿no? Como yo me formé y como veo, el amor a la iglesia, la esposa de Cristo y la santidad de la iglesia. Bueno, porque todos son vocaciones eclesiásticas, entonces la entrega a la iglesia tiene que haber un ambiente también mejor y más amplio, ¿no? Creo también, pero eso es más de trabajo, que hay más vocaciones de las que parece. No hay bastante acompañamiento, tanto de los sacerdotes, en parte por estar por la línea de flotación, los sacerdotes ya corren para celebrar misas. Bueno, está muy bien, pero no hay, yo veo vocaciones en niños, en adolescentes, y no hay el acompañamiento. Entonces, bueno, todo, Dios normalmente te pide proceso, normalmente no es, y bueno, ahí yo veo, voy a decir los pueblos, niños de 8 años que tienen vocación, porque lo dicen además, pero claro, hay que llevar de los 8 a los 18, 20, por muchos años, y bueno, y que además con muchos procesos, ¿no? Y no siempre hay el acompañamiento, tanto de las comunidades como de los sacerdotes, etc., ¿no? En eso. Y bueno, no sé qué más. Es una diócesis muy difícil, muy dispersa también, ¿no? Yo tengo un candidatito a presidencial, ¿no? En Suárez, otro, yo qué sé, en Las Piedras, otro pueblo. Es dificilísimo juntarlos, para hacer ese acompañamiento, ¿no? Porque me falta por la distancia, ¿no? Porque no puedo dedicar a un sacerdote que lo junte, porque están todos corriendo, en fin.
Es un programa pastoral número 1. Sí. No, es un poco lo que quería consultarles, si había alguna recomendación o no sé cómo llamarle, respecto a la adoración al Santísimo. Yo veo que como iglesia a veces estamos un poco faltos en ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que hace varios años atrás tal vez uno se encontraba desesperado y podía asistir a la iglesia porque estaba abierta y se encontraba en esa comunicación con el Señor, ¿no? Pero hoy en día, no sé, los que están jubilados tal vez puedan venir a orar al Santísimo, pero los que trabajamos, digamos, jornadas laborales extensas, se nos hace un poco complicado. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho una idea que vi en otro país, ¿no? Que se hacían turnos para custodiar, para estar ahí presente, ¿no? Por ejemplo, acá en la parroquia nosotros tenemos un cuadrito con diferentes sábados, les toca a diferentes grupos dentro de la parroquia limpiar las instalaciones. Entonces creo que tal vez podría ser una buena opción, bueno, no sé, hoy le toca al grupo tal turnarse para estar presente en la iglesia para que los demás puedan venir a adorar al Santísimo, o algo por el estilo, ¿no? Esta iglesia con todo está bastante abierta, bastante más que otras, ¿no? Sí, pero lo que trabajamos, bueno, claro, tenemos escuelas. Sí, siempre es más difícil dejar una iglesia abierta a las 8 de la noche si no hay quien la cuide. Por eso decía de poder... Si no vas a atravesar, lo menos vas a atravesar mucho más turnos para limpiar. No menos. Ni que ahora se va. Pero, en fin, sí. Lo mismo pasa con los horarios de las misas. Esta semana se las ponen muy tarde, las chicas grandes no vienen, se ponen muy temprano. Con todo, bueno, los dos del año pasado sale más o menos, pero hemos puesto esa adoración eucarística diocesana por parroquia, y bueno, ustedes la han hecho. Creo que este año salió más un poquito menos, tengo que buscar cómo se haga un poquito mejor, porque la idea es esa, que esos 2 días, no sé si todo el día, pero que sea por turnos, y no que hagan 4 grupos que sean las mismas horas de siempre, sino o si no, turnos de personas. Claro, yo O sea, hasta las 11 puede hacer el sábado. Una hora cada uno. Sí, o dos para asegurarte que uno falle, sí, uno. Pero, y además para no tener tanto miedo, de casa. Pero sí, eso me gustaría hacerlo. Yo no, lo puse, pero yo no tengo estructura para seguir las cosas. Es eso. Un obispo decente tiene que tener secretario particular, maestro de ceremonias, mínimo para ser decente, chofer y cocinero. Yo soy un obispo indecente, porque no tengo ninguna de estas 4 cosas, absolutamente indecente. Claro, porque después yo no puedo seguirlo, y tampoco digo, no tengo un santo para delegarlo para que lo siga, ¿no? Ya vi que yo tengo que buscar otra, entonces empiezo cosas y tendría que seguirse para pasar a otra, ¿no? Y esa se va desinflando, ¿no? Ya vi que esa tengo que buscar, o a ver quiénes quieren hacerlo y se comprometan más en serio, porque algunos el anterior la borraron, ¿no? Porque yo quería que incluso con tiempo se divulgara, se lo pone esta buena chica en la página web, que también a veces podemos agarrar el auto y si toca en La Paz y hasta La Paz, ¿no? O sea, que se multiplicara un poquito ese, ¿no? Porque agarramos el auto para muchas cosas, ¿no? Y si no, unos con otros. Pero claro, eso tiene que estar hecho de que no me hagan una adoración 1 hora antes y 1 hora después de la misa, y me atorrante, sino que justamente sean amplios, que esté programado con tiempo para que se sepa, y como para ir haciendo ese hábito, al menos en la región, ¿no? Incluso yo creo que he puesto medio salteado, para que no estuvieran seguidos en el mismo lugar. Pero hay con todo para mojarles la oreja. Hay una parroquia son muy luchadores, los padres mexicanos que vinieron allí, que están en San José de Carrasco, que casi están haciendo adoración todos los días, ¿sí? Claro, son opciones de las parroquias, yo no puedo dirigir así las parroquias porque me toca, tienen que hacer eso, pero podrían quizás, parte de las que les tocara, ver si están de acuerdo.
con el párroco, yo no puedo dar órdenes hasta las minucias, pero de repente una vez por mes, pueden agarrar un sábado y agarrar la mañana hasta las 11 de la noche, sacando las misas, esa obediencia de Dios, y hacer, anotarse las 12, etcétera, ¿no? Y lo cual, yo lo hice muchas veces, porque yo durante años en Corpus, hacía siempre el sábado y domingo. A mí cosa que me gustaba más, al fondo, de la gente. Me gusta más que por grupos a mí. O sea, grupos, bueno, claro, la catequesis también, pero ver la gente de la parroquia entrando y saliendo, y algunos que hacen su turno y vienen otro momento, y da una unidad interior lindísima, ¿no? Son cosas que ustedes pueden proponer. También, yo voy a cada vez defender al párroco. ¿Qué tiene atrás de poner y de buscar a la gente? No sé cuánto. También son las iniciativas que hay que poner en una medida que exija y que se pueda hacer. Después pongan solamente un sábado por mes y hacen la mañana y la noche, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros en la parroquia nuestra por ahora, los viernes. Sí, pero esa de vuelta, eso lo que va a decir ella. Esa es la hora en la cual no. Claro, pero no hay otra porque es la única hora que nosotros encontramos gente. Ella tiene otra propuesta, ¿verdad? Pero no quita una cosa de la otra. ¿Los viernes qué horario hacen? Nosotros somos de 5 menos cuarto a las 6. Eso, una hora antes de la misa, en la cual todos los que trabajan, fuera alguno no van a poder. ¿Qué dice? Es otra cosa. Pónganse de acuerdo, busquen. Digo, de verdad, para hacerla de 8 de la mañana a 10 de la noche, son 8, 20 a 22, son 16 horas. Necesitan 32 personas. No es un mundo de gente. Y pónganse una vez por mes. Es mejor en sábado, para más que estén libres, ¿no? Más horas, ¿no? Es muy lindo también, como por esas cosas, sueños, ¿no? Y juntarse al final, no sé, de la noche, y la iglesia tiene el oficio de lecturas, a modo de vigilia en la noche de sábado al domingo. Tiene un primer auxilio, tiene su himno, sus 3 salmos, una lectura bíblica, una lectura patrística, 3 cantos, y termina siempre, lo termina con el Te Deum, si no lo rezo, siempre con un evangelio de Pascua. O sea, que vivir siempre la noche del domingo, un evangelio que es de la resurrección. Bueno, y ahí podían, de repente, un grupito terminar con eso. De verdad, para hacer como está mandado, es hermoso que no lo hacemos siempre así, la exposición del Santísimo con todo día tiene que terminar con bendición del Santísimo, que es el pero bien. Un ejemplo de adoración son los colombianos, la medalla milagrosa lo hacían muy seguido, yo aprendí de ellos. Pero mire que no queda nadie eso. Fue muy difícil. Queda muy poco, pero hace muy seguido. Uno de los que más hacen. No digo que no queda nadie, ¿no? Pero queda ya justamente. Eso, el todo y el nada son muy malas afirmaciones para la pastoral. Nadie viene, todo bien. Entonces así no se hace nada. Sí. Monseñor, no, yo quería aclararle que este sábado, durante el sábado y el domingo de mañana y el sexo de tarde también, se hizo adoración acá en la parroquia eucarística. Estuvo anunciado en un cartel a la entrada de la parroquia. El sábado en la Eucaristía anunciamos también, vino poca concurrencia, pero pienso que el mensaje le llegó a mucha gente. Ya es el detalle de cómo se haga, ¿no? Porque yo se lo hice el 17 y no oí el aviso. ¿Y cómo? Yo vine a misa el 17 y no oí el aviso. Pues ahí se quedaba todo el mundo. Pero bien, entre medio estaba el obispo molestando. Pero yo, y ya ese era cuando les tocaba a ustedes, ¿no? 24 y 25. Yo no lo oí en ningún lugar. Después, pero sí, pero se organizó, me parece a mí, pero yo no estaba de eso, que a usted. Sí, eso tiene razón que se anunció, porque incluso a los grupos que nos correspondió, vamos a sobre la fecha. hacer la celebración, se nos avisó con un día de anticipación. Pues no es así que se hace. Está mal.
me echo la culpa a mí por estar de visita, no sé, porque hubiera sido, yo hubiera hecho adoración ahí, yo me enteré de costado, le oía a uno que le decía que le toca al otro, estando yo, y yo le he llegado a la bendición con el Santísimo, por eso faltó juntar cosas, pero se puede hacer, usar lo mismo que convocar más. Además, eso yo entiendo también, hay que ver lo que es el párroco de este modo, se escapan las cosas. Así que también, pero, porque digo, esa era la que les tocaba, y el que hubiera sido, estando el obispo, decreció el triple con hecha y no salió. Pero bien, ya está. Pues, hay que presentarlo mucho antes y tiene que tener ese sentido. Este sábado domingo, toda la diócesis con esta parroquia está adorando el Santísimo, pues ese es el sentido, ¿no? Entonces digo, igual no van a dejar de dar el catecismo, pero lo tiene que ser no medio que tocó y pasó. Más allá que todas las cosas, muchas Yo cosas. pienso que hasta los parlantes que ponen, yo tengo vergüenza, somos Bueno, cristianos. Hasta los parlantes que ponen, sí, somos cristianos, ponerlos, se va a hacer la oración del Santísimo. Pero en fin, ahí está, se hizo y que más o menos se hizo. Pero pienso que también los cristianos somos responsables, porque el párroco a veces está súper desbordado. Creo que los cristianos también somos responsables de pasar la noticia, decirle, Pablo, ponemos con una cartelera una semana antes, podemos invitar personalmente uno a otro. Yo no voy a cortar el tema porque yo no voy a organizar la parroquia, no me toca. Sino algunos que tengan más ese celo, organícense como celadores y como organice eso con tiempo y como alguno mueva más eso, ¿no? Porque, hablando con el párroco, por supuesto, pero también que haya un núcleo y pueden ir viendo eso una vez por mes, una voz, como hay que hacerla, me invitan, yo vengo. Con el panfleto, repartido. Pues sí. El que quiere se va. El que quiere se va, digo, para tener libertad. Una pregunta. Sí. ¿Por qué la mayoría de los sacerdotes, muchos, no usan siempre? Eso usted lo tendría que preguntar a ellos. Yo uso hasta satona. ¿Usted qué opina? ¿Yo qué opino? Lo sabe todo el mundo. Así que. Así. Opina que está mal. No, que está mal tampoco. Digo, las cosas tienen su que no me pase ponga en mi boca lo suyo. Borre. Yo opino que la historia tiene su cosa. Yo cuando entré al seminario, en el 62, se ponían los seminaristas sotana cuando pasaba, después de tercer pasaba filosofía. O sea, yo me atendí después del 75. Cuando llego ahí, ya no se ponían en filosofía, se iban a poner en teología. Cuando llegué a teología, ya no se ponían sotanas. Yo me fui a estudiar a Roma y al colegio Pío Latinoamericano y teníamos que llevar sotanas y roquetes o especies para la misa del domingo. Y a la universidad gregoriana íbamos de corbata. Así que yo en toda mi formación no usé nada fuera de la seminario. Yo me ordené sacerdote y pues, no había nadie que usara y nada que usara. Pues yo en mi proceso, pero yo también entiendo lo de los otros, cada uno hace el suyo hasta donde llega y lo que le toca. Y bueno, después a mí me empezó a molestar la corbata. Porque la corbata es demasiado. No. A pesar que yo he ido todo el colegio, corbata, así que entonces me saqué la corbata, la corbata del tacho. Entonces me usaba el cuello a la base, su azul y la camisa blanca, así, más o menos. Pero tampoco me gustaba el cuello abierto así, ¿verdad? Y bueno, después, en verano más incómodo, usar el suéter de la base, hace calor. Yo me ordené en el 73. Por el 79 me decidí a ponerme el clase. Era el único sacerdote que me estudió fuera de los bufetes. Así que el único, ni el vicario general, ni nadie. Había que también tener que aguantarse, ¿no? No creas, ¿no? Y bueno, uno hace su cosa. Y ahora hay más que usan, más tiempo. Pero yo entiendo, unos fueron formados en un momento y bueno, eso que el movimiento era que había que ir a la gente, hacerse semejante a él. Los momentos históricos y culturales son muy complejos. Así que yo no pienso cambiar a todo el mundo. Todo el mundo sabe,
yo que me gustaría, tampoco lo mando. Poco mando y menos me obedece. Así que, pero, y bueno, no se puede cambiar el mundo entero, además a dedazos. Entonces, bueno, está. Cada uno hace lo. Veo que al menos los dos, el cura joven que ordené y el que voy a ordenar, son bastante creyentes. Eso sí, ¿qué voy a hacer? Hablé con ellos de seminarista, estábamos de acuerdo, le compré la camisa, porque el bueno no venido a comprar una camisa. Bueno, y eso uno hace el cachito que le toca en la vida, o que puede en la vida. Yo soy un viejo, yo quiero hacerlo rápido. No tengo seminarista, porque también claramente los obispos pueden cambiar cuando tienen muchos seminaristas. Entonces, en 10 años sacan 10 por año, quiere decir 100 curas nuevos y lo forman. Yo tengo 2 y después no tengo ni un seminarista, así que no voy a poderme llorar al lado del camino. Así que usan un poquito más que antes. Y otros ya están, no va a cambiar a hombre que al final de la vida, todos tienen su momento. Tenemos todos en manos de la Virgen, tengo esperanza, confianza y bueno, la buena voluntad de hacer la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Amén. Buenas noches.